de YouTube, así que también van a poder ver ahí en caso quieran verla luego. Pero nos gustaría saber de qué parte se están conectando, ahí los leo a través del chat. Bienvenida Lady desde Colombia. Un saludo enorme a toda nuestra comunidad de nuestros alumnis en Colombia. Perfecto. Bienvenido Bruno desde Perú. Buenísima nuestra comunidad de aquí de Perú. Bienvenida Mariana desde Barcelona. Oh, gracias por conectarte en este horario. Sé que para muchos tal vez están hacia el otro lado y tal vez para muchos ya es de tarde o noche, pero gracias por estar aquí. Bienvenidos también ahí a Carla desde Guatemala, a Adriana desde nuestra comunidad de Ecuador, a David desde Bogotá, Colombia. Saludos ahí a nuestra comunidad en Bogotá, a Lili desde Ciudad de México, Paola desde Perú. Bienvenidos a todos por estar conectados aquí. El día de hoy tenemos el grato privilegio de compartir junto a Daniel Vivar, que también ya está en la sala. El día de hoy vamos a hablar sobre HR Business Partner Playbook, de la cultura al cambio con herramientas ágiles. Creo que es un tema importante para quienes están siendo muy retados en su rol de cómo se ve el rol de un HR Business Partner para el 2025. Y justamente para hablar sobre este tema hemos invitado a Daniel Vivar. Daniel Vivar, bienvenido. Gracias por aceptar compartir este espacio con nosotros. Qué alegría tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a Tech and People Business School y a todos los asistentes por conectarse puntualmente de diversas partes del mundo. Encantado de poder volver a conectar con muchos de ustedes que estoy leyendo, algunos que ya he tenido el privilegio de poder conectar en algunas de las sesiones anteriores o clases anteriores que hemos tenido y conocer a otras personas y que se conecten hoy para poder compartir conocimiento, experiencia y aprendizajes. Uno nunca deja de aprender, así que gracias por la invitación. No, gracias a ti, Daniel. Estamos seguros que va a ser un espacio muy enriquecedor. Y bueno, y también animar a todo el público que nos está acompañando que pueden dejar sus preguntas o dudas a través del chat del Zoom del cual estamos conectados. Daniel, el equipo de soporte ya te ha dado todo el soporte para que puedas compartir tu pantalla, así que el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Comparto mi pantalla y voy a empezar con algunas preguntas que me interesa que justamente aprovechando el chat que tenemos en Zoom podamos de repente ir respondiendo a algunas de estas interrogantes que van a ir surgiendo a lo largo de la presentación, porque creo que es necesario podamos conocer las perspectivas, los puntos de vista que tenemos muchos de nosotros y que somos partes de diferentes entornos organizacionales, diferentes modelos de negocio y distintas industrias. Partamos con esta primera imagen. ¿Eres capaz de adaptarte al cambio o esperas que el cambio se adapte a ti? En un mundo en constante evolución, en un mundo en constante cambio, transformación, la adaptabilidad no es una opción, es la clave para que podamos sobrevivir. Tengamos en cuenta eso, partiendo desde una premisa de que el cambio es permanente y es constante. Un segundo punto importante es cuando las cosas no salen como las planeamos, seguimos en este caso adelante o hacemos un viraje en nuestro camino. Muchas veces creemos que llegar al éxito es seguir esa línea recta que siempre nos han comentado, ¿no? Pasas de un punto A un punto B en línea recta y vas a ser exitoso o exitosa. Pero ocurre de que en un momento determinado es necesario hacer una curva o un viraje para poder llegar mucho más rápido al éxito o para poder encontrar el verdadero camino al éxito. Y en ese sentido, nuestro plan inicial quizás no era el que iba a funcionar. Teníamos la capacidad de poder adaptarnos a un plan B o un plan C o un plan D. ¿Ok? Un tercer punto importante que tenemos que tomarlo en cuenta. Nosotros vemos el cambio como una amenaza o como una oportunidad. Muchas veces cada cambio es una nueva oportunidad disfrazada de incertidumbre y a veces le tenemos miedo a ello y dudamos. El change o el change, ¿qué hacemos en este? ¿La oportunidad o la posibilidad de cambiar? En ese sentido, no es algo negativo. Hay que verlo como algo positivo, que nos rete y que nos permita, obviamente, sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Si una semilla puede crecer en medio de la adversidad, ¿qué te impide a ti, a nosotros, a todos nosotros, desarrollarnos en tiempos de cambio? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Vemos esta imagen y
una semilla puede crecer en ¿cómo se llama?, en la adversidad, ¿qué nos impide entonces a nosotros poder desarrollarnos cuando existe un cambio? ¿Qué creen? Los desafíos o las limitaciones muchas veces no detienen el crecimiento, al contrario, nos impulsan a ello. Y en esa línea, les doy la bienvenida a esta sesión donde vamos a hablar del HRBP, más que un rol, un agente de cambio en la cultura organizacional. Agradezco a Tech and People Business School por la invitación para ser parte de este workshop, pero creo que es muy importante que abordemos un tema que hoy en día es de vital importancia en la gestión estratégica de todo modelo de negocio. El rol del HRBP, hoy vamos a hablar desde un foco, desde una mirada como agente de cambio, pero podemos hablar y abordar del HRBP desde diferentes enfoques, porque va a asumir diferentes roles en el desempeño de las funciones y como parte de un modelo de negocio retador, donde el cambio está presente, donde el cambio impulsa la transformación cultural, la transformación de las personas que son parte de la organización, pero sobre todo que impulsan al modelo de negocio a que se mantenga vigente y sostenible y competitivo en un mercado altamente voraz, donde obviamente solamente sobreviven aquellos que son capaces de adaptarse, que es muy importante. Entonces nosotros desde nuestro rol como profesionales de recursos humanos, el HRBP, ¿qué rol desempeña como agente de cambio en la cultura organizacional? Soy Daniel Vivar, hoy los voy a acompañar en esta aventura, en este viaje, en esta travesía. Me considero una persona creativa, una persona innovadora, una persona que ama y disfruta viajar y descubrir nuevos lugares. Me encanta viajar, entonces me parece interesante ver que diferentes partes del mundo estén conectados. Buenísimo, porque hay una diversidad de ideas, de opiniones, de puntos de vista y de experiencias que podemos compartir. Para mí, leer es una fuente de inspiración muy importante. Soy amante de los libros físicos más que de los digitales, voy a ser totalmente sinceros. Me encanta bailar, los fines de semana aprovecho en bailar cuando estamos ordenando la casa, limpiando la casa con mi esposo y con mi hija. Me encanta la televisión, me encanta el cine, me encanta el arte. Valoro mucho dormir y descansar para recargar energía, recargar las baterías, como se dice. Creo que es muy importante. Datos adicionales, me apasiona la gestión integral de recursos humanos, me encanta y me fascina el marketing estratégico y digital y encontré una buenísima combinación entre HR y marketing. La creatividad y la innovación son parte de mis habilidades en las que yo siempre destaco y resalto muchísimo y las potencio cada cierto tiempo, trabajo mucho en ellas. La gestión y la facilitación del cambio es un tema retador para mí, es un tema en el cual yo he aprendido muchísimo en los últimos años que me ha llevado justamente a poder implementar procesos de gestión de cambio y lo que es marca personal y empleabilidad también es una pasión y un punto de partida para poder no solamente compartir y gestionar conocimiento y no solamente potenciar marca personal, sino también posicionarla, que es muy importante, pero a la vez también ayudar a otras personas en ese proceso de posicionamiento de su marca personal y de su empleabilidad. ¿Qué estudié? ¿Qué experiencia tengo? Los invito a que me sigan en LinkedIn. Quería que me conozcan un poquito más desde el ámbito personal, así que estemos conectados y sumemos más a través de LinkedIn. Me encuentran como Daniel Vivar y bueno, y la foto que ven ustedes ahí en pantalla. ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo en este workshop es provocar nuevas ideas en cada uno de ustedes, sacar la mejor versión de ti, que te puedas llevar estas ideas y también las puedas aplicar y compartir con tu equipo. Y si has venido con parte de tu equipo, genial, porque ahí pueden intercambiar y cruzar ideas, opiniones o conclusiones de lo que vamos a desarrollar el día de hoy y también que lo puedas aplicar o puedas llevarte mensajes claves a tu organización que los puedas implementar dentro de tu rol. Los recursos humanos ya no es un departamento, es la pieza clave para construir culturas organizacionales sostenibles. ¿Quién lo dice? Una persona a quien admiro mucho, quien obviamente es mi referente para poder yo hablar del HRBP. Justamente yo como parte del staff docente de Tech and People en la certificación de HRBP, empiezo el módulo hablando de Dave Ulrich porque considero que es quien revolucionó y creó al crear el modelo del HRBP y cómo esto enfatizó e impulsó la forma en cómo se viera a recursos humanos dentro de las organizaciones. Esto es muy importante, tener la oportunidad de seguirlo, de poder leer sus libros, es decir, los invito a que puedan conocer un poquito más de él o de lo contrario en la certificación también abordamos ese tema.
Estamos en un viaje y es importante que podamos hacer algunas paradas en ciertas estaciones para que podamos recargar energía, recargar conocimientos y aprendizajes. En una primera estación vamos a abordar todo lo primero a la evolución del HRBP. En una segunda estación, la construcción y fortalecimiento de la cultura organizacional. En una tercera estación, herramientas clave para influir en el mindset, en la forma de pensar y cómo vemos las cosas y el comportamiento organizacional. Y en una cuarta estación, el HRBP como facilitador del cambio, en uno de sus principales roles como agente e impulsador y facilitador del cambio de toda organización. Y un resumen clave para que se lleven ideas clave de todo lo que hemos desarrollado el día de hoy. Bueno, la sesión también se está grabando, está compartiendo, así que igual los invito a que cualquier comentario o consulta lo puedan hacer a través del chat. ¿De acuerdo? Pregunta clave. ¿Conocen el modelo de negocio de sus empresas? ¿Saben qué vende? ¿Qué producen? ¿Un producto, un servicio? ¿Qué características diferencian a este producto, a este servicio de la competencia? ¿Cuál es la propuesta de valor del producto o el servicio de la empresa en la que trabajas? O la empresa a la que aspiras a trabajar también. ¿Lo conoces? ¿Sabes a quién está dirigido ese producto o ese servicio o esa experiencia? ¿Las características del público objetivo? ¿Sabes cómo tu organización se organiza internamente para que esa propuesta de valor de ese producto o servicio llegue a ese público objetivo? ¿Y podrías comentarme a través de qué canales o medios la propuesta de valor llega al público objetivo? Cuatro preguntas claves: propuesta de valor, público objetivo, cadena de valor, canales de comunicación. Y si queremos ampliarlos, podemos aplicar el lienzo de Business Model Canvas para entender mejor el modelo de negocio. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Sabes que tu modelo de negocio de tu empresa va evolucionando en el tiempo? Yo ingresé a un medio de comunicación hace 8 años. No es el mismo modelo de negocio que hoy existe en el 2025. El modelo ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque hay cambios, porque el mercado nos exige transformarnos y adaptarnos a un nuevo entorno. Por lo tanto, el modelo de negocio ha cambiado. Si yo, siendo parte importante de una empresa, porque todas las posiciones, todas las personas que ocupan un puesto son parte fundamental de una organización, no conocen el modelo de negocio de la empresa donde laboran, no van a entender la razón de ser y el propósito de por qué están contratados en sus empresas. Entonces, parte importante es que como tarea, como recomendación, nos llevemos hoy la responsabilidad de ahondar más en nuestro modelo de negocio, de conocerlo y saber cómo éste va cambiando, evolucionando en el tiempo. Es la mejor manera para hacer el match o el link de por qué mi posición existe dentro de esta organización. ¿De acuerdo? Empezamos con la primera estación. Bienvenidos a la primera estación, al primer viaje, por decirlo así. Vamos a hablar de la evolución del HRBP. El HRBP debe ser más que un gestor de talento, como antes se entendía, el generalista, ¿no? De recursos humanos, alguien gestiona solamente el talento y debe convertirse en un arquitecto de la experiencia del empleado, pero sobre todo de la cultura organizacional. Josh Bersin, experto en tendencias de recursos humanos, nos plantea este enunciado importante: arquitecto de la experiencia y de la cultura organizacional. En un estudio en el 2023 de Deloitte, en su estudio de tendencias de capital humano, anunciaba ya en el 2023 que el 93% de los líderes consideran clave el papel de recursos humanos, de HR, en la transformación empresarial. Muchos de nosotros podemos decir, pero eso es algo que ya se sabía. Sí, es verdad. Pero este porcentaje de que los líderes interioricen el rol de recursos humanos, no siendo líderes exclusivos de recursos humanos, es un dato importante, porque haces presente en la conversación estratégica y del negocio a recursos humanos. Para que la empresa se transforme, requiere de la gestión importante de recursos humanos. ¿Cómo ha evolucionado el HRBP? Hoy en día, el mundo del trabajo ha cambiado rápidamente y lo anunciamos hace unos minutos. Hablamos de un mundo cada vez más tecnológico, más digital, la presencia
creciente de la IA, ¿no? Y de las nuevas generaciones hacen que nos reten en la gestión propia de recursos humanos. Y lo que conocemos de IA, es decir, no es algo novedoso. Ya la IA está presente desde el 2015 y desde antes inclusive, solo que en los últimos años se aceleró mucho más su uso y obviamente la existencia o la aparición de complementos que nos ayuden en la gestión operativa y en el día a día para poder trabajar de forma mucho más eficiente y más productiva. Pero existen otras tecnologías que todavía están emergiendo, que van a complementar lo que hoy en día conocemos de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de nuevas generaciones, hablamos de que en una organización, en la de ustedes, en la mía, tenemos que gestionar diversas expectativas, diversos requerimientos de distintos tipos de generaciones con características diversas. Y gestionar esa diversidad es un reto. Y estas expectativas, estas características también van evolucionando en el tiempo, también van cambiando y hacen obviamente que nos rete más en nuestra gestión en el rol de los líderes. El HRBP, aquel agente de cambio importante, ya deja de tener un rol operativo y pasa a ser un rol estratégico socio del negocio. Si bien conocemos el modelo que plantea Dave Ulrich y cuatro tipos de roles, vamos a centrarnos en este workshop en el rol que asume el HRBP como facilitador, como agente del cambio en la cultura, en la transformación cultural de las compañías. Pero desde ya tengamos en cuenta de que el rol de un profesional de recursos humanos que tiene una visión 360 es un rol más estratégico y hace que pase de una visión o postura 100% operativa, donde solamente el responsable o el profesional de recursos humanos contrataba, pagaba o despedía, ¿no? A una gestión estratégica donde líderes de otras áreas necesiten al profesional de recursos humanos para que los asesore, para que recomiende una decisión o para que juntos puedan tomar decisiones ligadas al negocio. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. McKinsey en el 2023 destaca que el 70% de las empresas que implementan o que tienen como parte de su estructura un modelo de HRBP estratégico alcanzan un 40% más de eficiencia en sus procesos de cambio. El hecho de que en el proceso de cambio o de transformación involucren el rol del HRBP, hay un 40% de mayor eficiencia. Qué importante. ¿Y por qué? ¿Por qué existe un 40% más? Simplemente porque entra a tallar un rol de HRBP. Eso lo vamos a conocer más adelante, pero miren el porcentaje importante que se determinó en este estudio que hizo McKinsey en el 2023. Deloitte resalta que el 93% de los ejecutivos cree que la cultura organizacional es fundamental para el éxito a largo plazo. Totalmente de acuerdo. 93% de líderes ejecutivos saben de que para que la empresa sea sostenible en el tiempo va a apalancarse o va a depender muchísimo de su cultura organizacional. Entonces, por un lado, McKinsey habla del proceso de cambio y el rol del HRBP, y por otro lado, la importancia del sostenimiento de una organización, un modelo de negocio, independientemente del tamaño, pequeña, mediana o grande empresa, y independientemente de la industria también, que va a depender de su cultura organizacional. Conceptos que están relacionados y tienen un impacto importante. Pregunta que les dejo para antes de subirnos a al siguiente vuelo. ¿Cómo ha cambiado la función de recursos humanos, de gestión del talento y cultura, como se llame en su compañía, en tu organización en los últimos años? Pongamos en el chat, consideramos que ha evolucionado, que ha cambiado, se ha mantenido estático. ¿Y por qué? Que sea una pregunta que nos lleve a la reflexión y al análisis en base a lo que estamos viendo en esta primera estación y lo que nos va a retar en nuestro día a día y lo que ocurre en nuestras organizaciones. Vamos a la segunda estación, construcción y fortalecimiento de la cultura organizacional. Las organizaciones que priorizan la experiencia del empleado, es decir, ese punto de contacto que tiene el empleado con la organización y la cultura corporativa, generan un 25% mayor de rentabilidad. Ya Deloitte nos mencionaba la importancia de la sostenibilidad de la empresa a través de su cultura organizacional. Pero si a esto le sumamos, obviamente, experiencia del empleado, ¿cómo impacta ello en la rentabilidad de la organización?
Ya con esto queda demostrado lo que nos dice McKinsey en su reporte de tendencias del 2023, de que ya en la conversación del negocio del día a día, ya recursos humanos tiene una presencia fundamental. Antes se decía encuestas de clima, evaluaciones de cultura, ¿no? Encuestas de comunicación interna, procesos de capacitación, líneas de carrera, ¿cómo impactan en el negocio? Quizás el presupuesto se destinaba para otras cosas porque eso no impacta en el negocio. Menos presupuesto para recursos humanos porque para que hagan sus actividades de integración, ¿no? Se minimizaba o se normalizaba esa conversación porque se veía o se tenía una percepción distinta de cuál era el rol de recursos humanos. Pero hoy queda demostrado en los últimos años cómo esto ha ido evolucionando y cómo es la presencia y el impacto de HR en el negocio, el impacto en la rentabilidad. Pero para ello tenemos que aplicar también otras estrategias que la vamos a desempeñar, la vamos a explicar, perdón, más adelante. Cuando hablamos en este caso de la cultura organizacional, ¿no? O la construcción y fortalecimiento de la cultura organizacional, es necesario mencionar de que la cultura organizacional es el ADN de la empresa y debe estar alineada con la estrategia. Podemos hacer una metáfora. Así como el ADN tiene esos componentes genéticos de las personas, la cultura organizacional tiene esos componentes que la hacen única a la organización, a cada una de las empresas donde ustedes laboran o pertenecen. Y así como en la persona, si hay algún problema, alguna anomalía, algún defecto en la secuencia del ADN, esto genera efectos en la persona en temas de salud, en temas de bienestar, en temas físicos. Lo mismo pasaría si la cultura organizacional tiene inconvenientes, hay desalineamientos, hay inconsistencias, y solamente nos preocupamos en poner valores pegados en una pared en bonito o presentarlos en una rimbombante presentación, lo que hace que esto no esté alineado con la estrategia del modelo de negocio, no va a ser consistente, no va a ser sostenible en el tiempo y por lo tanto va a haber una deficiencia en lo que se dice, en lo que se hace y por lo tanto esto debilita y hace que la organización deje de ser productiva o no sea productiva y por lo tanto deje o no sea competitiva en un mercado que le hemos mencionado ya, un mercado altamente demandante, ¿no? Puede haber ineficiencias, baja motivación, falta de compromiso, todo eso puede generar si la cultura no está alineada con la estrategia del negocio. En ese sentido, ¿qué podemos decir, por ejemplo, con un ejemplo, perdón, con un ejemplo clave, ¿no? Netflix. Netflix propone su cultura de libertad y de responsabilidad. Entendemos quién es Netflix, conocemos quién es Netflix. Todos de repente tenemos, los que estamos aquí conectados, una cuenta de Netflix o la hemos tenido en algún momento de nuestra experiencia. Pero el contexto es que Netflix quería convertirse en una empresa donde la innovación sea su parte o característica fundamental, su propuesta de valor, y que se adaptaban rápidamente a la industria del entretenimiento digital. Para ello, ¿qué plantearon? Eso fue su contexto, convertirnos en una empresa de innovación con rápida adaptación en la industria del entretenimiento digital. Alineamos cultura a estrategia. Pensaron, ¿cómo? Creando una cultura de confianza. Y cuando hablamos de una cultura de confianza en ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que en la cultura de confianza es darle la posibilidad a que las personas puedan equivocarse. Tolerancia hacia el error, al aprendizaje. Te equivocaste, pero podemos aprender de esos errores. No hay un cuestionamiento, no hay un juzgamiento, sino todo lo contrario. Te genero la oportunidad de poder confiar en ti y de esta manera poder ver resultados tangibles y que se puedan evidenciar en tu desempeño y en tu rol, que es muy importante. Políticas basadas en la responsabilidad de los empleados. Políticas de flexibilidad, políticas de vacaciones, como que tú podías tomar los días de vacaciones que tú quieras. Eres responsable por ello, pero a la vez también responsable de entregar resultados. Si te comprometiste para un proyecto determinado, tú pones la fecha del entregable y cumples con ese proyecto. Y tienes la libertad de poder tomarte vacaciones, de poderte tomar licencias, con la finalidad de que exista un compromiso, es decir, ganas tú, gana la compañía. Y una mentalidad de alto desempeño. Eliminar
minimizar procesos burocráticos, ¿no? Que permitían que las personas puedan, en este caso, centrarse en resultados, en trabajos, ya sean o proyectos individuales, pero también a través de proyectos en equipo, que es muy importante para poder evidenciar el trabajo colaborativo. ¿Cuál fue el resultado importante aquí de Netflix? Mantenerse justamente a la vanguardia con una propuesta de valor diferenciada de lo que ofrece un entretenimiento digital, tiene una capacidad rápida de adaptarse a los cambios en el mercado. Y obviamente saca un paso hacia adelante para poder mantenerse vigente dentro del negocio del streaming, que hoy en día es muy demandante y donde hay mucha competencia también. Yo les pregunto ahí, ¿qué hacía un HRBP de Netflix? Si hablamos ya del rol del HRBP, ¿cómo contribuyó en este proceso, en este ejemplo, el HRBP? ¿Cómo actúa? Más allá de un agente de cambio, un asesor estratégico. Un rol que permita contribuir a que esa cultura de confianza sea tangible, a esa cultura de confianza, trabajando con los líderes la gestión de conflictos, de error, de la tolerancia hacia el error o del aprendizaje, la mentoría. En ese sentido, el rol del HRBP es fundamental, trabajando directamente con los líderes para que podamos tangibilizar y visibilizar realmente la confianza. Porque para que tú confíes en otra persona, primero tienes que conocerla. Y si no hay conocimiento entre colaborador y líder o entre el equipo en sí, la confianza no la puedes construir. Entonces, es muy importante todo el trabajo que tiene que haber previo para que se pueda trabajar, se pueda implementar, perdón, una cultura de confianza. Y eso nos lleva a que puedan haber políticas libres, flexibles, en que el empleado pueda elegir en función a sus necesidades, pero también sin interferir en los resultados o los entregables que puedan dar. Y a la vez porque hay una cultura de confianza. Yo confío que Daniel va a salir de vacaciones, pero va a cerrar los proyectos y va a terminarlo en el tiempo que me ha indicado. Y esto tiene un impacto importante en el desempeño del colaborador o del equipo. Es un ejemplo muy, muy, muy importante que va alineado con el tema de adaptación, con el tema de gestión del cambio y con el tema del rol del HRBP dentro de esta organización. Cualquier pregunta o comentario, no se olviden de colocarlos por favor en el chat. Vamos con otro ejemplo, Zappos. Zappos, esta tienda de calzado online, una tienda muy conocida internacionalmente, ¿no? Se basa en una cultura centrada en la felicidad del cliente, ¿ok? Y lo que ellos buscan como propuesta de valor es que no solo es que sus productos sean de calidad, sean muy buenos, sean diferenciados, sino el servicio que brindan excepcional. Y algo importante, estamos hablando de una tienda que es digital, que es online. Entonces el reto es mayor todavía, ¿no? Es decir, el cliente está al otro lado de la pantalla, al otro lado del teléfono o del contacto. Entonces, en ese sentido, lo que hace para alinear su cultura con la estrategia, bajo el contexto que les he explicado, su reclutamiento y selección está centrado en valores culturales más allá en las habilidades técnicas que la persona que quiere trabajar en Sapos tiene. Ok, tú cumples con el perfil técnico, habilidades humanas y todo ello, pero la prioridad es que hagas match con los valores culturales de nuestra organización, de nuestra cultura. Es muy importante para que haya esa adaptación rápida, pero también esa identificación, engagement o compromiso con la cultura organizacional. Fundamental ese punto, ¿no? Algo importante, y miren la estrategia que plantea Sapos. A todos los empleados nuevos, ¿ok? A los empleados nuevos reciben un incentivo de $2.000 si para renunciar, si sienten que no encajan con la cultura de servicio del cliente. Hola Daniel, eres nuevo, tienes semanas o meses, te voy a dar $2.000 si vas a renunciar porque no encajas con la cultura que nosotros queremos implementar o estamos implementando en la empresa. Es retador, ¿no? Es sorprendente que te paguen por renunciar si es que no haces match con la cultura del servicio. Hay una autonomía en la atención al cliente, porque hay una cultura de confianza, porque obviamente le damos la posibilidad al colaborador de que le damos, ya de trabajo en sapos, se le da la posibilidad a que el colaborador, el talento, pueda tomar decisión en qué es lo mejor en la atención, en el servicio al cliente.
porque el objetivo es brindar un servicio excepcional. ¿Qué obtuvieron cuando alinearon cultura y estrategia? Obviamente ser reconocidas como una de las mejores empresas en servicio al cliente y que ha logrado por defecto una lealtad de la marca. Es una love mark donde sus clientes obviamente valoran muchísimo ese servicio excepcional que brinda esta tienda. Dos ejemplos importantes de cómo alineamos cultura y estrategia. Pero ¿qué pasa cuando la cultura no está alineada con la estrategia? Las consecuencias pueden ser negativas. Y en ese sentido, cuando no hay un alineamiento, vamos a verlo con un caso, que es el caso de Nokia, ¿no? El caso de Nokia. Nokia, ¿recuerdan el teléfono? Nokia, uno de los primeros celulares con los que todos de repente hemos compartido. Bueno, yo sí, en su momento tuve, quizás ustedes son más jóvenes que yo, tuve un celular Nokia, es decir, esta empresa en los años 2000, su estrategia era innovar en telefonía. Claro, su estrategia era buenísima. Vamos a innovar, vamos a ofrecer un producto que se diferencie en el mercado. Buenísimo, creatividad, somos innovadores, perfecto, es la tendencia. Pero si tenían una cultura organizacional que no toleraba el error, sino los castigaba y desmotivaba a los equipos a tomar riesgos, entonces no proponía ideas, y al no proponer ideas no estoy siendo creativo, y al no ser creativo no puedo innovar. Por lo tanto, había una contradicción entre la estrategia y entre lo que realmente se hacía como parte de la cultura. Recuerden que la cultura es justamente es lo que se hacen los empleados cuando no los estás viendo. Es justamente, esa es cultura de tu organización. El miedo al fracaso impidió que la empresa reaccionara a tiempo ante la llegada de los smartphones, ¿no? Apple fue uno de ellos, Samsung también fue otro. Entonces, ¿el resultado qué fue? Perdió el liderazgo en el mercado. Y ya sabemos qué pasó con Nokia. Entonces, cuando la cultura no está alineada con la estrategia y no asumimos riesgos, esta contradicción, esta pelea, esta guerra civil interna genera errores que muchas veces, en la gran mayoría de casos, son fatales para la organización. Entonces, tengamos en cuenta este alineamiento entre cultura y estrategia. ¿De acuerdo? En esa línea y en ese sentido también, el rol del HRBP en la alineación de cultura de estrategia es fundamental, porque lo que buscamos es que justamente se garantice este alineamiento donde la cultura apoye, sea la base, el sustento, el fortalecimiento, las vigas, el impulso de la estrategia del negocio. Algunas acciones claves que tiene que hacer el HRBP desde su rol: definir y comunicar valores organizacionales alineados a la estrategia, ese match. ¿Por qué? Porque va a determinar la forma como los colaboradores o los talentos se identifican con la cultura de la empresa donde labora. Diseñar programas de liderazgo, de gestión y de desarrollo para reforzar la cultura. Recordemos, podemos tener alineados al CEO, a la plan ejecutiva, al área de recursos humanos, pero si los líderes intermedios no entienden o no están alineados o no conocen o no se suben al tren, al avión del cambio, lo más importante, el principal problema que vamos a tener es que justamente todo el trabajo que se está haciendo se va a debilitar y en el corto, mediano plazo no va a tener el efecto que esperábamos. Son ellos los que están cerca del negocio. Los líderes intermedios son los que trabajan con los equipos del día a día. Por lo tanto, es fundamental que ellos estén preparados, capacitados, formados y entiendan todo este proceso de alineamiento entre cultura y estrategia. Hay que medir, hay que ajustar la cultura mediante encuestas de compromiso, retroalimentación, continuos y permanentes, feedback, sesiones en las que puedas conocer qué es lo que está pasando y cómo podemos implementar acciones que realmente tengan impacto en la gestión. Y colaborar con los líderes para asegurar que las decisiones reflejen los valores de la empresa. Empezamos con valores y los líderes tienen que cerrar este círculo virtuoso validando de que eso se está viviendo en el día a día, que sus equipos realmente están ejerciendo los comportamientos observables de los valores y a través de qué programas de reconocimiento, identificar embajadores, ¿no? Que representen obviamente los valores corporativos, que te permitan marcar una línea de ejemplo, pero parten también por los líderes que ellos tienen que dar el ejemplo en ese sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta de esta estación que me gustaría que ustedes se la lleven para reflexionar.
¿Está la cultura de tu empresa, de tu organización, ayudando o frenando el cumplimiento de la estrategia? ¿Sabemos cuál es la estrategia? ¿Entendemos cómo nuestra cultura van de la mano o la está limitando la cultura o está frenando la cultura a la estrategia de tu organización? Es muy importante que podamos plantear una respuesta a esta interrogante. Estación 3: herramientas claves para influir en el mindset y con el comportamiento organizacional. Y cuando hablamos de herramientas claves de agilidad en la forma de pensar, muchas veces creemos que debemos aprender todas las herramientas o metodologías ágiles, pero la principal herramienta que tenemos que nosotros trabajar es nuestra forma de pensar. Es decir, en la forma de cómo nosotros vemos las cosas hoy en día. El rol del HRBP ha evolucionado, cambiando desde la administración de talento a la gestión de impacto en el negocio, porque ya me involucro con el negocio. En lo que es tendencias de capital humano, Deloitte nos planteaba este reto y hacía mucho énfasis en cómo el empleado hoy en día tiene que estar vinculado al negocio para entender realmente su propósito dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de mindset, es ver cómo nosotros enfrentamos los cambios, pero sobre todo desde qué perspectiva. Y esto influye muchísimo en que algunas organizaciones fracasan en el cambio, mientras que otras los convierten en una ventaja competitiva. ¿Por qué algunas empresas fracasan en el cambio mientras otras lo convierten en una ventaja competitiva? ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque hay que trabajar la forma de cómo nosotros vemos nuestro trabajo, la forma de cómo se desarrolla el flujo de trabajo y cómo pensamos o enfrentamos las situaciones que pueden estar cambiando dentro de nuestra organización. La cultura, por un lado, y el mindset o la forma de cómo se ve a la organización determinan el éxito del cambio. Si no existe una estrategia, porque ya lo hemos hablado, estrategia y cultura tienen que ir de la mano, sin estrategia clara, los cambios lo que va a hacer es limitaciones, resistencia y error, fallas. Y el rol del HRBP nos va a permitir impulsar una mentalidad de crecimiento, una mentalidad en la que nosotros tenemos que contribuir como HRBPs a que las personas se informen, aprendan, entiendan y de esta manera nuestro mindset organizacional va a estar renovado, va a estar actualizado y por lo tanto vamos a tener una cultura que le dé soporte a la estrategia y por lo tanto vamos a caminar hacia el éxito y el proceso de cambio va a ser fácil de gestionar. Nokia, con el ejemplo que les puse hace un rato, dominaba el mercado móvil, es decir, era que el líder, pero su resistencia al cambio, porque había un conflicto entre su cultura y su estrategia, y el miedo a innovar, porque no podía hacerlo, lo llevaron a perder frente a quién, frente a Apple y frente a Samsung. Solo porque la forma como veían el cambio organizacional, el miedo a innovar, ese conflicto entre cultura y estrategia, que no pudieron gestionarlo adecuadamente, los llevó al fracaso. Y existen dos modelos en este enfoque del rol del HRBP como gestor o facilitador del cambio, que son importantes que los tengamos en cuenta, pero sobre todo que los diferenciemos. Uno de ellos es el modelo de Kotter, ¿no? Donde plantea 8 pasos para gestionar el cambio organizacional. Estamos hablando del cambio de la empresa. Crear un sentido de urgencia, formar una coalición poderosa, desarrollar una visión clara, comunicar la visión, eliminar obstáculos, generar victorias a corto plazo, consolidar y seguir cambiando, anclar el cambio en la cultura. La empresa donde trabajo actualmente es un medio de comunicación, un canal de televisión, Latina Televisión aquí en Perú, para los que están fuera de Perú. Tiene 42 años en el mercado laboral. Hoy 2025 a 1983 podemos decir que es una empresa totalmente distinta, porque han habido procesos de cambios. 2021 iniciamos un proceso de transformación cultural y después un proceso de transformación digital. Creamos un sentido de urgencia al anunciar a todos los colaboradores y mencionar de que vamos a dejar de ser un canal de televisión tradicional y convertirnos en un holding multiplataforma. ¿Y qué es necesario?
hacer ese cambio, si no, desaparecemos. Porque hoy nuestra competencia no son los canales locales de televisión tradicional, nuestra competencia son Netflix, son YouTube, son las redes sociales, son los podcasts, ¿no? Spotify, es decir, todo lo que ustedes hoy en día ven en el campo digital, hoy es nuestra competencia directa también. Entonces, que teníamos que crear un sentido de urgencia. Teníamos que formar una coalición poderosa de líderes, de equipos, de empleados que nos permitan acompañar al resto de personas en este proceso de cambio, desarrollar una visión clara. ¿Qué es lo que queremos conseguir? De aquí a 5 años, 2021, 2026, convertirnos en un holding multiplataforma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer año a año? Comunicamos esa visión, este plan estratégico de 5 años a la compañía. Eliminamos obstáculos. Dentro del proceso habían obstáculos como por ejemplo, no quiero capacitarme porque mi rol ha sido por muchos años este puesto y yo no necesito aprender de redes sociales o de temas digitales. Teníamos que eliminar el obstáculo informando a la persona, educando a la persona o al grupo de personas para que entiendan el sentido de urgencia y de esa forma también puedan comprender la visión clara y de esa manera poder sumarse al carro o al auto de cambio. Generamos victorias a corto plazo. Cada hito o éxito que teníamos lo comunicábamos, compartíamos con el equipo de líderes o íbamos comunicando con los equipos cuáles eran los logros que veníamos haciendo. De pocos, poco a poco. Porque recuerden, la transformación dura mucho tiempo. Consolidar y seguir cambiando. Una vez que la parte cultural ya va ganando fuerza, podemos implementar un cambio digital, un cambio tecnológico. Primero se cambia el mindset de las personas y después se cambia la tecnología. Tiene que ir en ese orden, ¿no? Y anclamos el cambio en la cultura. Algo que nos caracteriza y que está como en el ADN de Latina es la cultura de innovación. Y lo que ven también la competencia y lo que ven los demás es ver a Latina como un canal que siempre innova. Entonces es parte de nuestro ADN. Y eso fue como nosotros implementamos este cambio organizacional. Pero existe otro modelo importante, que es el modelo ADKAR, que es el cambio desde el individuo, desde la persona. En ese sentido, es importante crear conciencia, ¿no? Sobre el cambio y generar deseo de participar en el cambio. Explicar a la persona también por qué es importante que entiendas la razón, el propósito del cambio. Eso te invito a generar un deseo de que te necesitamos a ti como parte del proceso de cambio. Para ello, si algo no lo sabes, te voy a capacitar, te voy a dar herramientas. ¿Para qué? Para asegurarme de que tú puedas ser parte del proceso de implementación del cambio. Y por último, podamos consolidar el cambio y hacer un seguimiento continuo y permanente de cómo vamos en ese proceso. Pero nos enfocamos aquí en la persona y mientras que el otro era la organización. Entonces, para que nosotros podamos influir como HRBP en el mindset organizacional como parte de un proceso de cambio, tres estrategias prácticas que podemos aplicar desde el rol del HRBP. Una comunicación efectiva que se traduce en ser transparentes y contar historias que conecten, que emocionen, pero que sean historias donde se identifique la persona a través de repente de otros empleados, de embajadores de la propia empresa, y de esta manera vas a generar esa conexión emocional, pero también ese vínculo de confianza para reducir incertidumbre. El liderazgo adaptable. Los mandos intermedios son importantes y fundamentales. Deben estar equipados con herramientas para gestionar el cambio, para poder brindar feedback, para poder escuchar activamente, para poder comunicar correctamente. Y la experiencia del empleado te permite cuidar cada punto de contacto del empleado con la compañía, con la cultura, para que de esta manera puedan adoptar el proceso de cambio sin resistencias, sin limitaciones, que pueden haber. Pero en ese sentido, te vas a ayudar de la comunicación efectiva y te vas a ayudar de los líderes para poder ir reduciendo esos niveles de resistencia. Un caso importante de éxito, Google y su cultura de innovación, ellos, ¿qué aplican como elementos clave en su cultura? 20% del tiempo que tienen los empleados lo dedican a innovar. Creatividad e innovación, ¿no? Dedican un día a la semana a proyectos propios. Es decir, tienes esa posibilidad de enfocarte en proyectos propios. Innova, crea,
que es muy importante. Esto genera una cultura de confianza, hay un entorno seguro para experimentar. Me equivoco, sí, permite el error, pero también aprendo. Es parte del aprendizaje. Y por lo tanto hay una contratación alineada con valores innovadores. Es decir, así como teníamos en la contratación del ejemplo anterior, en base a la cultura, en lo que sería en Sapos, los valores culturales, también aquí en Google también hacen lo mismo. Y un ejemplo importante, Gmail. ¿Quién tiene una cuenta Gmail? Creo que todos debemos tener una cuenta Gmail o la hemos tenido en algún momento, ¿no? Gmail es un producto, un resultado del 20% de tiempo de innovación que hizo un empleado. Cuando ustedes puedan googlear o puedan de repente investigar sobre Gmail, averigüen cómo surgió la idea de este correo muy utilizado por todos nosotros. Es decir, fue parte del 20%, nació en un 20% del tiempo para innovar de un empleado, después fue un proyecto organizacional. Qué importante. Entonces, los HRBPs como arquitectos del cambio organizacional, ¿qué estrategia puedes tú aplicar hoy en tu empresa para impulsar el cambio de mindset, la forma de cómo vemos el trabajo, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas? Creo que es muy importante trabajar en el mindset dentro de nuestra organización. Y vamos a la última estación. HRBP como facilitador del cambio. El rol del HRBP ha evolucionado de la administración del talento a la gestión de impacto en el negocio. Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo puede un HRBP liderar el cambio en una organización? ¿Cómo puede ser esa persona que haga el cambio, que haga, que actúe, que realmente se haga cargo de un proceso de gestión de cambio? Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que el HRBP no solo gestiona talento, sino que va a impulsar la transformación organizacional. Y hablo cultural y digital o tecnológica, en ese orden. Debe desarrollar habilidades estratégicas para influir en la cultura y la toma de decisiones. Y su impacto se basa en tres pilares importantes ligados a estas habilidades estratégicas, ¿no? De influir en cultura y toma de decisiones. Storytelling, influencia y análisis de datos. Desde el enfoque como facilitador del cambio. Por ejemplo, Google y Netflix han potenciado su cultura gracias a un HRBP como aliado del cambio. Contar y conectar a través de historias, influir en el liderazgo para que se pueda alcanzar objetivos y analizar datos para tomar decisiones correctas, que impacten en el negocio. ¿A qué amplío estas habilidades? Cuando hablamos del storytelling, comunicar el cambio con historias que inspiren y movilicen, impulsen a que las personas se sumen al cambio. Esta influencia es persuadir a los líderes, tener esa capacidad de negociar, de escucharlos, de hacerlo entender, de empatizar con ellos y con los colaboradores también para adoptar nuevos modelos de trabajo, nuevos flujos de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas, donde mayormente está la resistencia. ¿Por qué tengo que hacer lo diferente? ¿Por qué tiene que venir la tecnología y qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar sin trabajo? No, la tecnología va a quitar o va a descargarte de parte operativa para que podamos aprovechar tus habilidades en temas estratégicos. Y sí, implica que la tecnología reemplace tu puesto de trabajo, es decir, tú puedes tener la capacidad de poder desarrollar tus habilidades y ocupar otras posiciones. Y si no se da ninguna de esas dos opciones o no aceptas o no te gustan esas opciones, hay una tercera opción. En todo caso, la relación laboral puede terminar o podemos hablar de una desvinculación, un término de la relación laboral, porque si hay opciones, oportunidades de crecimiento, pero la persona no es parte del proceso de cambio, no quiere serlo, también es válido hablar de ello. Entonces, los líderes también tienen que tener esa comunicación o ese tema en la discusión. Y por último, análisis de datos o el Data Driving HR, tomar decisiones basadas en evidencia. Y las mejores decisiones se toman con data. Hoy que estamos inyectados con mucha información, tenemos que tomar decisiones acertadas en base también a información correcta, validada, que es muy importante que la conozcamos. ¿Cuáles son aquellas habilidades o cómo puedes, perdón, aplicar todas estas herramientas en tu empresa hoy? El HR como agente de cambio, el storytelling comunica con impacto, la influencia convence a los líderes de tu equipo y el data drive mide y optimiza la estrategia. Dejemos ese no se puede por el hacer, hay que hacerlo, que muchas veces es lo que nos cuesta, ¿no? No, no se puede porque no lo conozco, porque no lo sé, porque no lo entiendo. No, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo comunicando con impacto, trabajando con los líderes,
basándome en data para tomar mejores decisiones o informándome en ese sentido. Muy importante. Resumen clave, conclusión e interacción. Equipo, ya para terminar esta presentación, recordemos 5 puntos fundamentales. La cultura es el ADN de la empresa. ¿Debe estar alineado con la estrategia? Sí. Es una relación que no debe romperse. El cambio necesita estructura. Modelos como Kotter para el cambio organizacional y ADKAR para el cambio individual te van a facilitar. Recordemos, la agilidad, más allá de todas las herramientas, metodologías que podamos nosotros aprender, la agilidad primero está aquí, en entrenar nuestra forma de cómo vemos las cosas. El HRBP es el arquitecto del cambio. Más que gestionar talento, impulsa la transformación. Y la influencia y storytelling son claves para conectar y persuadir a líderes y equipos. Y por último, tomar decisiones basadas en datos. HR debe medir y optimizar la cultura organizacional. Medir y optimizar cultura. Qué importante y qué bonito se lee. Medir y optimizar cultura para tomar buenas decisiones. Un llamado a la acción para todos ustedes. La transformación no es un evento, es un proceso continuo. Me quiero transformar y digo, ya, el próximo mes lanzamos todo esto y ya somos otra empresa. No, yo les he mencionado, 2021 empezamos en Latina. Estamos en 2025 y seguimos en un proceso de transformación, porque es un proceso continuo. 3 preguntas para reflexionar. ¿Cómo impacta la cultura en tu empresa? Partamos por ahí. ¿Cómo influir mejor con HRBP? Si hoy lo tenemos, ¿cómo está generando esa influencia tu HRBP o ustedes dentro de la cultura del equipo, de la organización? Y si no lo tienen, ¿cómo podría influir? ¿Y qué cambios puedes aplicar tú hoy en base a lo que estamos viendo, a lo que hemos visto y lo que hemos compartido en esta sesión? Toma acción, que es muy importante, define una meta de cambio, aplica una estrategia de influencia y usa datos para tomar decisiones. Tu rol como HRBP, tu rol como profesional de recursos humanos es un rol muy importante dentro de tu equipo, dentro de la organización. Y en ese sentido, obviamente te invito a que puedas también tener un compromiso personal. Sigue aprendiendo, sigue indagando, sigue conociendo. Contribuye a tu mentalidad de desarrollo, a aprender nuevas cosas, a actualizarte, a capacitarte. Lo que hemos visto hoy es un enfoque como agente de cambio del HRBP, pero el HRBP tiene diferentes enfoques que influyen mucho en la organización, en los resultados de todo negocio. Y es por eso que te invito a que seas parte de la certificación de HRBP, donde yo soy parte de la plana docente, ¿no? Y inicio justamente la certificación hablando del HRBP y cómo este rol desempeña un impacto fundamental en la gestión, no solamente de recursos humanos, sino en los resultados de la compañía. Así que si te ha gustado lo que hemos compartido el día de hoy, igual tenemos una sección de preguntas ahorita, pero quiero cerrar justamente con esta frase importante para todos nosotros. Las empresas no van a cambiar, las personas sí. Y cuando las personas cambian, la empresa se transforma. El HRBP es la clave para desbloquear ese proceso de cambio. ¿Ok? Les dejo mis datos, mi contacto para que podamos sumarnos, podamos conectar a través de LinkedIn y cualquier consulta estoy dispuesto o asesoría, no duden en contactarse conmigo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un espacio valiosísimo sobre ideas claves de cómo los HRPPs pueden ser agentes clave en la transformación de sus organizaciones. Así que vamos a pasar algunas preguntas que nos han mandado al interno. Y bueno, Ujú. tenemos dos de ellas y una de ellas es, ¿cómo abordar la resistencia al cambio en líderes que aún operan con modelos tradicionales? Interesante pregunta, que es justamente parte del reto que tenemos, ¿no? No todos los líderes van a sumarse a ese proceso de cambio. Entonces, la estrategia que yo les comparto es que tenemos que buscar nosotros aliados. Y los aliados van a ser aquellos líderes, pares de repente de estas personas que son la resistencia. Busquemos, es decir, tratemos en este caso de encontrar sus pares que van a ser como que embajadores o nuestros aliados, para que cuando ellos vean esta coalición de aliados podamos sacarlos del lado oscuro y llevarlos al lado de la luz, como se dice, ¿no? Porque es algo normal que ocurre en una compañía de que personas se resistan al proceso de cambio.
por tiempo en la empresa, por modelos tradicionales de trabajo, por características generacionales también que nos impulsan a poder entender. Entonces creo que es fundamental que tengamos aliados, que podamos tener un contacto directo con estas personas para entender sus motivaciones o de repente las dificultades que tiene para poder de repente sumarse al proceso de cambio. Y ese proceso de entendimiento o de empatizar con ellos nos va a permitir también poder aplicar acciones concretas y poder llevarlos también a poder sumarse al proceso de cambio y que puedan ser referentes también en el corto, mediano plazo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Daniel. Y bueno, creo que esta es otra pregunta respecto a tu rol en Latina que dice, Ujú. ¿cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste al impulsar el cambio en la cultura organizacional desde tu experiencia en Latina? Dos cosas. La resistencia al cambio creo que es algo que todos vamos a enfrentar en un proceso de transformación cultural y la recomendación anterior que te di ha sido también base en mi experiencia y lo que yo hice fue escuchar a la gente, conocer por qué había esta resistencia y una vez que identifiqué que había una falta de conocimiento, falta de información o falta de entendimiento del sentido de urgencia o del proceso por el cual cambiábamos, me tomé el tiempo de poder explicarles en detalle hasta que las personas puedan entender y en base a eso sumarse a nosotros. Y el segundo punto importante es el como reto hacer que en las conversaciones del negocio de un medio de comunicación como el nuestro que tiene 42 años en el mercado, esté el tema de recursos humanos presente. Hacer que los líderes puedan hablar de la gestión de recursos humanos como parte del negocio, que puedan acudir no solamente a Daniel Vivar, sino acudir a mi equipo, pero también interiorizar de que ellos son responsables de la gestión de recursos humanos y que la gestión de recursos humanos no depende de un área específica o de una persona específica, sino una gestión transversal a toda la compañía. Hacer que eso entiendan y que lo podamos aplicar, de verdad que ha sido un logro que no solamente es mío, sino ha sido un logro de los líderes que han podido alinearse, que hemos tenido líderes, hablando de gerencias generales, que nos han podido impulsar en ese proceso a través del ejemplo y que ellos puedan eso replicarlos también a sus reportes directos y un proceso de transformación y de cambio no es inmediato, pero justamente estamos en ese camino. El reto que tenemos este año, 2025, es trabajar mucho, mucho, mucho con los líderes intermedios porque ya hemos seguido avanzando en las etapas de transformación, entonces entramos a una etapa más retadora este año de transformación, entonces el trabajo con los líderes intermedios es fundamental. Muchas gracias por compartir, Daniel, sobre tu experiencia. Y creo que también ha sido algo muy enriquecedor para quienes también están asumiendo el reto de poder entrar con estas resistencias a los cambios en líderes que trabajan en nuestros equipos. Daniel, agradecerte por tu participación. Creo que ha sido clave las ideas que has ido compartiendo sobre la transformación de nuestras organizaciones a través de ser agentes y bueno, también comentarles a todos los que nos están acompañando que Daniel es parte de nuestro staff de docentes de nuestra acreditación internacional en HR Business Partner, que estamos empezando el 6 de marzo y tenemos una linda noticia para quienes nos han ido acompañando en este workshop, que pueden postular a una de nuestras medias becas, la cual estamos otorgando a todos los que se han ido conectando. Creo que es una excelente oportunidad para quienes quieren acceder a poder aprender mucho más y refrescar aquello que incluso el día de hoy hemos podido conversar, pero a mayor profundidad. Así que Daniel nos va a estar acompañando. Ahí el equipo está pasando el enlace para que puedan postular. Estamos seguros de que muchas de estas medias becas que se están ofreciendo a nuestra comunidad de HR van a ofrecer un apoyo y un impulso a quienes quieren transformar sus carreras en HR y también transformar sus organizaciones para crear equipos donde podamos ser agentes. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos seguros de que vamos a poder también estar en próximos eventos y también aprovechando que estamos a puertas de nuestro evento de nuestro IA Week. Ahí el equipo va a poder pasar un pequeño video. Comentarles que tenemos desde el 24 al 28 de marzo nuestro evento llamado IA Week, que es un evento para hablar sobre el futuro del trabajo. Justo el día de hoy Daniel habló mucho sobre los retos que nos espera para el futuro como agentes de cambio en nuestras organizaciones. Así que ahí también pueden ir registrándose. Es un evento digital totalmente gratuito. Así que pueden registrarse. Daniel, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos. Ahí también el equipo va a pasar, por favor, el enlace donde pueden contactar y seguir también en el tema de la conversación junto a Daniel.
Un abrazo Muchas enorme, gracias por la Daniel, invitación. y a todo Gracias a el todos por equipo su que nos sigue asistencia y sus acompañando. preguntas. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a ti, Daniel.